La primera tarea a la cual se tuvieron que abocar estos nuevos líderes de la independencia fue a la creación de una constitución. ¿Por qué una constitución? Porque recuerda tú que los países, si no tienen una constitución, quiere decir que no hay nada que los pueda guiar. La constitución es la ley fundamental, básica que tiene un país, la que dice todo lo que el presidente tiene que hacer, la manera en que tienen que comportarse el poder judicial, las funciones que tienen los senadores, diputados, etcétera. Sin una constitución es imposible que un país funcione, porque la constitución es la que da la base de organización de un país. Por este motivo es que durante esta época vamos a ver que hay varios ensayos de constitución. En definitiva, un ensayo de constitución significa que estamos probando la mejor manera de organizar al país desde el punto de vista legal. Porque obviamente las leyes que nos habían dado los españoles a nosotros ya no nos servían. Se piensa, como dice ahí, que en la ley, ¿no es cierto?, como una suprema instancia de orden. Sin una ley es imposible organizarse. A pesar de que una constitución debe ser como un traje hecho para una persona, es decir, la constitución tiene que ser hecha de acuerdo al país, como exacto para un país. Acá lo que ocurrió durante esta época es que se empezaron a copiar constituciones que venían de otros lugares. Por consecuencia, entonces, si nosotros queremos hacer una muy buena constitución, esta constitución debe adecuarse al país para el cual se crea o promulga, ¿no es cierto? Porque si no estaría creándose una ley para un país distinto o para un país que no necesariamente va a funcionar con el mismo esquema. No todos los países tienen la misma idiosincrasia, eso quiere decir la misma manera de pensar. Cada país es una unidad distinta, territorial distinta, que funciona con características absolutamente dispares. Por lo tanto, para que un país funcione bien, no podemos colocarle la misma constitución que se desarrolla en otro territorio. Por lo tanto, la constitución moralista de 1823, que fue una de las que se creó, por ejemplo, estaba basada en lo que era la democracia griega, el racionalismo francés y el cristianismo, cosas alejadas de nuestra realidad. El cristianismo sí es una realidad que se vivía en esa época, pero la democracia griega obviamente ya había pasado hace mucho tiempo atrás. Estamos hablando que estábamos imponiendo en el siglo XIX una constitución un sistema político que se había desarrollado prácticamente antes de la era cristiana. Entonces obviamente había una disparidad de la realidad de lo que podía ser una ciudad griega con lo que podía ser el surgimiento de un nuevo país o un nuevo territorio como es el caso de Chile. La ley federal del año 26, redactada por José Miguel Infante, fue una copia de la constitución que ya se había creado en los Estados Unidos de Norteamérica, que habían logrado, ¿no es cierto?, su independencia un tiempo antes. Por lo tanto, como copia también no funciona, no prospera. Lo mismo le va a pasar a una de las últimas constituciones, ¿no es cierto?, del año 28, la cual se va a inspirar en una constitución francesa. Es decir, todos los ensayos de constituciones que se realizan durante este periodo, que los vamos a ver con un poco más de detalle, van a fracasar porque precisamente no están hechos para nuestro territorio, sino que son copias de constituciones que venían de otros territorios. Por este motivo fue muy difícil que se pudieran generar, ¿no es cierto?, y que se pudieran afianzar en nuestros territorios. Por ejemplo, si revisamos la primera constitución moralista del año 1823, fue ideada y redactada por Juan Egaña, en esos entonces a la cabeza del Congreso Nacional, y fue promulgada el año 1823, un 29 de diciembre. Conocida como Constitución Moralista porque empezó a generar tanta reglamentación que al final reglamentaba cosas que eran muy difíciles de pesquisar. Es decir, logró tratar de determinar la manera en que las personas debían comportarse, cómo debía ser su actuar en sociedad, cosas que son muy específicas y que obviamente una constitución no las puede determinar. La constitución tiene que determinar las cosas básicas, elementales de un funcionamiento de las autoridades, la separación del Estado, cosas como esas. Pero es muy difícil que una constitución pueda determinar, ¿no es cierto?, incluso el funcionamiento que una persona va a tener en su vida diaria. Eso es muy difícil.
Como podemos ver ahí, consta de 277 artículos que comienzan proponiendo un régimen de gobierno unitario. Esto quiere decir que va a haber una sola autoridad en el territorio nacional que va a mandar todo el país. Indivisible, ¿no es cierto? No va a estar dividido en grupos como estados, sino que en un solo territorio o con una sola autoridad e independiente de España. ¿Ve? Vamos marcando nuestra diferencia. Ahora somos una república independiente, separada de España. Determina la religión del Estado como la católica, apostólica y romana, excluyendo el culto y ejercicio de cualquier otro credo. Es decir, determina que en nuestro país solamente puede existir el ejercicio público, ¿no es cierto?, de una sola religión, la católica, apostólica y romana. Fracasa esta constitución, ¿no es cierto?, porque fue demasiado normalista y empezó a reglamentar cosas que era imposible pesquisar o imposible ver si se estaban cumpliendo en la realidad.